noches a todos. Esto es Antropoceno en el encuentro clásico de los jueves, donde ustedes pueden estar en forma presencial o después verlo en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Siempre cada semana con un invitado interesante, con la misma dinámica de conversar un rato con él, nos exponga unas ideas y a continuación un intercambio. Rick es conocido de nuestra casa. Para quienes no lo conocen, una breve introducción, les cuento que nació cerca, los trajo los Reyes Magos, ¿no? Un 5 de enero del año 55 y desde el año 76 vivió en Lima, en Perú. O sea que tiene una amplia experiencia de vida en Perú y justamente el tema que hoy tocamos va a ser el tema de Perú. Durante los 25 años que estuvo prácticamente viviendo ahí, estuvo trabajando en una empresa de publicidad que fundó su padre y fue la empresa una de las más importantes, ¿por qué no la más importante que tuvo Perú en publicidad? Y en el 83 se pasa a ser el director o el responsable de esta firma. Localmente conforma un grupo de empresas propias que abarcan desde publicidad convencional a producción audiovisual, telemarketing, diseño gráfico e investigación. Trabaja mucho en comunicación comercial, social y política. En el año 98, a ver Jorgito, si puedes silenciarte. Ahí estamos. En el año 98, en el gobierno de Alberto Fujimori le solicitó el diseño a él de un sistema de compra de medios para el Estado que se hiciera con criterios técnicos y resultados medibles, y a principios del 2000 las empresas se vendieron al grupo francés Publicis. En lo personal, él apoyó ad honorem al presidente Alberto Fujimori en las elecciones de ese año, y en el 2002, después de la crisis del 2001, vuelve para Argentina y se dedicó a la actividad agropecuaria. Fundó la empresa Laguna Blanca, que después vendería al conocido ambientalista Tompkins en Entre Ríos, y hoy es presidente de Imperagro en Barraca, Santa Fe, Alto Feliciano en San Víctor, Entre Ríos, y socio de la DEU en Santa Elena, Entre Ríos, y también Maná, Puerto Güey en Puerto de Cereales, también en Santa Elena. Nos cuenta que su afición siempre ha sido los deportes acuáticos, el dibujo y la pintura y la historia. Con nosotros Ricardo Winitsky. Rick, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Eh, para mí es un placer hablar del Perú. Yo amo el Perú profundamente y lo que está sucediendo me duele y se va a notar en la presentación. Así que si te parece, Mariano, voy a poner en pantalla. Puedes compartir la pantalla con nosotros. Perfecto. Así que tenemos a Rick prácticamente los próximos 20-30 minutos charlándonos entre la izquierda y la pared, el Perú. Exacto. Ahí se empieza a compartir la pantalla. Ahí vamos. Muy bien, Rick. La tenemos ya a todo color. Perfecto. Para aquellos que no conozcan el Perú, creo que es importante que tengan en cuenta que una diferencia fundamental con nosotros es su geografía. Es una geografía sumamente difícil. Como ustedes ven, hay una franja gigante que parte el país y que es la cordillera de los Andes. A su vez, la parte plana es la selva del Amazonas. Entonces, es un país en el que históricamente siempre ha sido muy difícil transitarlo, hacer obras de infraestructura, y por lo tanto ha tenido muchas pequeñas y grandes civilizaciones muy cerca una de otras, influyéndose mutuamente. Esa es una diferencia fundamental con nosotros. La otra es que estamos hablando de una cultura milenaria. O sea, un peruano que nosotros, si lo vemos, podemos pensar de que es una persona quizá no informada, si es una persona humilde, pero es una persona que tiene una carga milenaria, es una cultura, es, si se quiere, una suma de culturas, y voy a tomar 5.000 años de historia. Hay asentamientos de 9.000, pero desde hace 5.000 años existen, digamos, lo que podemos llamar civilizaciones organizadas, de los cuales solamente 200 años son de vida republicana y escasamente 150 de lo que llamo democracia de baja intensidad, porque si la democracia es la división de poderes, la del Perú es apenas de baja intensidad. En los primeros 4.800 años, desde que la primera civilización que podemos llamar como tal fue la civilización de Caral. Caral queda solamente a 200 kilómetros al norte de Lima. Es poco visitado,
pero si nos ponemos a pensar que es una civilización que duró casi 2000 años y que arrancó a la vez que arrancaban las civilizaciones en Egipto, realmente tiene un mérito muy grande. Y desde entonces hasta los incas y después con los españoles, siempre el Perú ha sido una autocracia. ¿Ok? Los incas, que son la última civilización, solo va a ocupar el trono por 300 años, pero va a tener el mérito de ser el que arma el imperio. Los incas eran ingenieros, los incas sabían manejar muy bien el agua, hacían puentes de cuerdas que hacían con fibras, y tenían una técnica superior para la guerra. Eso les permitió hacer un imperio que cuando llegaron los españoles estaba en decadencia. Los españoles van a tomar este imperio y lo van en gran medida, si no a destruir, por lo menos a abandonar. Es decir, un imperio que tenía su sistema de impuestos, que era la mita, su sistema de caminos, su sistema de chasquis, los tambos, que eran los paraderos donde estos chasquis podían descansar y llevar las informaciones a lo largo de todo el imperio. Todo eso se va a abandonar. Y lo que se va a hacer es, se va a mandar a la gente básicamente a hacer actividades extractivas de oro y plata para llevarlo a España. Esa ha sido la actividad española. Y por supuesto que con los españoles llegan los criollos, porque los conquistadores se llevaban un tercio de aquello que conquistaban, otro tercio era para la corona y el otro para la iglesia. Entonces ellos se llevaban muy bien con la iglesia, que eran los únicos que estaban físicamente aquí, y podían ellos tener una sola esposa ante Dios, pero podían tener todas las esclavas que quisieran. Entonces, por supuesto, tuvieron 60 hijos, 70 hijos, y esos van a ser los criollos. Los criollos van a progresar, los criollos van a ser los que finalmente van a tener el dinero en estas tierras. Y hay una anécdota que es muy interesante, y es la siguiente. Cuando los criollos tenían el dinero, existían en Lima los clubes, pero los clubes eran exclusivamente para las personas que tenían abolengo, es decir, para quienes podían demostrar que tenían algún abuelo, alguien que era un conde o lo que fuera. Entonces, las personas con plata se quedaban afuera. Entonces, los dueños de los clubes decidieron investigar en cada uno de los postulantes. Por ejemplo, el señor Gregorio quería postular, que no tenía nada de noble en toda su vida, pero encontraban que era de origen noble, o sea, pasaba a ser don Gregorio. Entonces, de esa manera, estos dones son en el fondo la aristocracia, si se quiere, de estas tierras en gran medida, y ellos van a ser los tenedores de la tierra, que es lo que va a determinar en gran medida quién es rico y quién es no. Entonces, en los últimos 200 años, ya con el declive de España y con la independencia, lo que va a seguir son unas épocas muy turbulentas, hasta que en el 1878, creo que fue la guerra con Chile. Esta es la guerra por el guano era el gran fertilizante. Esto no importa ahora la parte histórica, lo que sí importa es que deja una impronta muy grande en la sociedad peruana. Es una guerra que se pierde. Los chilenos llegan hasta Lima, llegaron más al norte también, y hasta el día de hoy existe, duele, porque la cultura peruana va a recoger un revanchismo, y eso está patente incluso digamos, en las fiestas que se celebran. Salvo el 28 de julio, el resto de fiestas es alguna batalla que se perdió o algún héroe que murió en la guerra con Chile. El Perú va a entrar en una etapa prácticamente feudal. En el Perú hasta el año 68 existían haciendas que tenían selva, puerto, tren y hasta moneda. Ese era el tamaño, y quienes vivían adentro vivían en un micromundo. Esto va a terminar con la revolución de Velasco Alvarado. Velasco era un militar de izquierda porque la izquierda se había infiltrado en la escuela de oficiales y de suboficiales en los años 50,
y esto les iba a dar fruto con la revolución de izquierda, obviamente, que encabezaría Velasco Alvarado. Él era un nacionalista. Va a primar el indigenismo, se va a prohibir hasta el pato dólar, ¿okay? Se va a prohibir el dólar, por supuesto, va a estatizar, va a nacionalizar y va a hacer un montón de ministerios que van a ser una lacra por muchísimos años por venir. El campo va a recibir una reforma que no es otra cosa que quitarle la tierra a sus dueños y armar unas cooperativas que van a resultar sumamente costosas y corruptas, y los empresarios que van a surgir, a los que yo llamo los zorros, son aquellos que supieron acomodarse y se ocuparon de los servicios, se ocuparon de la banca, compraron las empresas americanas que salían corriendo por centavos, y a partir de ahí su estrategia va a ser siempre estar con el poder, sea el que fuere. Todo esto va a generar la quiebra del campo, y al quebrar el campo, digamos, un agricultor que vivía en la misma tierra que sus antepasados hace 1000 años y que era orgulloso de sus costumbres, su forma de vivir, de la noche a la mañana se queda sin trabajo y tiene que emigrar, y migra a las ciudades. Entonces él se vuelve un lumpen de ciudad y va a vivir en una casucha como las que ven acá, y sus hijos, bueno, en fin, van a ser la semilla de movimientos como Sendero, lamentablemente, ¿no? Porque no tienen ni siquiera, o sea, reniegan de su origen, porque, es decir, existe clasismo, es un poco difícil, pero el tema social empieza a explotar a partir de este gran problema, que esta fue la primera migración. Lo que va a suceder con los revolucionarios es que se van a llenar de plata, ya no son tan idealistas, le van a dar un golpe a Velasco Alvarado y van a hacer una constitución del 69, que es una constitución de compromiso, que es tratar de mantener lo que habían hecho, que es imposible, y de todos los ministerios, etc. Entonces, en el 80 vuelve Belaúnde, por supuesto no se investiga nada a los militares, pero con Belaúnde llega Sendero Luminoso, y con Sendero llega, sí, un plan muy bien estructurado por un intelectual que se llamaba Abimael Guzmán, para llevar el maoísmo al Perú. Y el terrorismo es una herramienta en sus manos que la va a usar de una manera que nosotros no tenemos ni idea. Lo que nosotros estuvimos acá no tiene nada que ver con lo que pasó en el Perú. De la mano del Sendero va a ampliar el narcotráfico, porque todo este acabose es un pasto espectacular para ellos. Como si fuera poco, va a haber el niño, creo que del 83, que destruyó todas las carreteras, una calamidad atrás de otra. La violencia de Sendero va a generar la segunda gran migración. Entonces, la calcutización de Lima se completa a raíz de esto, ¿ok? Y entonces el país va a votar por un carismático joven presidente llamado Alan García, que lamentablemente estudió en la Sorbona. Si hubiera estudiado en Estados Unidos, otra cosa sería. Su primera idea fue no pagar la deuda externa, el resto ya lo sabemos. Su gobierno va a terminar con una hiperinflación del 7000%, y el terrorismo en el país dominaba el 60% del territorio nacional. Las empresas extranjeras no venían al Perú. Yo tenía que viajar a Santiago, a Quito, a Miami o donde fuera, porque estas empresas no pisaban el Perú, así de grave era la situación en aquellos tiempos. Entonces, en 1990, todo el mundo creía que Mario iba a ser el presidente. Yo trabajé esa campaña, yo trabajé con Mario en la campaña del 90. Eso sería otro tema. Pero la realidad es que, si bien Mario no ganó, él fue el que sembró las ideas de la libertad. La realidad es que él hizo una campaña en la cual denostaba la política que veníamos teniendo en el Perú con toda razón, y planteaba las ideas de la libertad, y fue sumamente atractivo y tuvo mucho éxito. Pero alguien lo convenció de que tenía que unirse con los partidos tradicionales porque no tenía la infraestructura para enfrentar una elección. Mario lo hace, y al hacerlo se corre hacia la derecha, peor aún, se corre hacia el lado conservador, se corre hacia el lado que la gente no soporta, y deja el centro libre, deja libre el lugar para que venga alguien nuevo, y vino alguien nuevo, que era Alberto Fujimori. ¿Okay? Fujimori es una persona
a la que se subestimó. Todo el mundo le dice el chino, el japonés. Lo que sucede es que en el Perú, cuando se dio una ley que prohibió a los esclavos, entonces lo que hicieron, para que básicamente trabajaban en algodón en el sur a unos 200 kilómetros al sur de Lima, la zona de Chincha, lo que se hizo fue importar chinos. Estos chinos van a progresar en el Perú muchísimo, son una sociedad sumamente importante, es la primera migración del Perú. Entonces cualquiera que tenga los ojos jalados le dicen chino, y así le quedó el nombre, pero él es realmente hijo de japoneses. Fujimori fue medalla de oro de su colegio, medalla de oro de su universidad, rector de su universidad, presidente de la Academia de Rectores. No era cualquiera, ¿okay? No era un improvisado. Este hombre va a llegar al poder y nadie lo va a tomar en serio, porque todos esperaban que Mario llegara, que Mario pudiera, con ayuda del mundo, solucionar este grave problema en que estaba el Perú. Pero Fujimori, cuando hace sus planteamientos y el Congreso no se los aprueba, lo que él hace es un golpe junto con los militares y instaura un gobierno, si se quiere, cívico-militar, que después se va a reciclar porque va a ganar las segundas elecciones con 60 y pico %, pero eso es lo que él hace. Y a partir de ahí va a hacer lo que Mario hubiera hecho quizás, ¿ok? Yo creo que aún más. Entonces va a generar una baja de impuestos, va a hacer una reforma del Estado, va a generar una nueva empresa para hacer, digamos, es decir, no me quiero extender porque no voy a llegar, pero las reformas que él hizo son la base de lo que hoy tenemos y eso se resume en la Constitución del 93. Y algo muy importante que entendió Fujimori es que el tejido social en el Perú, la argamasa que une al Perú es la mujer. Definitivamente es la mujer. El Perú tiene problemas de alcoholismo y el Perú tiene problemas graves en la parte social, en las clases más bajas. Eso yo lo he estudiado, lo he visto. La visión que tiene la mujer humilde del hombre peruano es que recuerdo muy bien cómo lo definían, eso es una investigación que hicimos para la Universidad Johns Hopkins, definían al hombre peruano como mal padre, sacahueltero, es decir, que es infiel, borracho, pegalón y vago. Es decir, no hay nada peor. Esto lo va a entender Fujimori. Entonces, todos los planes sociales están atados a la mujer. Sus mejores ministras va a ser digamos, son mujeres y en el Congreso sus mejores representantes son mujeres. Fujimori obviamente va a derrotar a Sendero y MRTA, va a cerrar la frontera del Cóndor, un conflicto con Ecuador que cada 20 años cobraba la vida de 1000 chicos y era una excusa para comprar armas para ambos lados. Y va a generar un progreso de abajo hacia arriba, o sea, le va a dar prioridad a la obra pequeña. Eso va a traerle una gran popularidad. Lo que sí definitivamente hizo, que no tiene, para mí él no era un demócrata, él lo que va a hacer es una concentración de poder. Algunos dirán que sin eso no pudo haber hecho lo que hizo. Bueno, esa es una discusión que no es el lugar, pero la realidad objetiva es que él concentró el poder. Va a una segunda reelección, para mí un error, pero gana la elección y después termina, como todos sabemos, renunciando por fax. Esto da lugar a lo que va a venir ahora. ¿Y qué viene? Viene la hora de la izquierda, pero no cualquier izquierda. Lo que va a venir son 20 años de izquierda que en el Perú llamamos izquierda caviar. Es una izquierda con gente muy inteligente, con gente muy articulada, con gente que en general va ocupando puestos en el gobierno, va copando puestos, y que el mascarón de proa fue Toledo, porque digamos que a la salida de Fujimori sube el club de enemigos de Fujimori. Entonces, Toledo, que es un hombre muy inteligente y a la vez muy corrupto, lo que va a hacer Toledo, que hay que felicitarlo, es no tocar todo lo bien que hizo Fujimori. Eso es raro en América Latina, Toledo lo hace. Y lo malo, lamentablemente, es que Toledo va a generar un montón de obra de la mano de Odebrecht que le han hecho un daño al país que se calcula en 15.000 millones de dólares.
hoy está preso en Estados Unidos esperando una extradición, el Perú no lo extradita, no quieren que venga, porque si viene y abre la boca va a haber muchos en problemas. Pero en todo caso, lo importante es que no tocó lo que estaba bien, permitió una continuidad indispensable para que el Perú siguiera creciendo. ¿Ok? Desataron una guerra contra la corrupción que no fue tal, con la excusa de que había que combatir la corrupción, se dieron leyes retroactivas, se permitió a los fiscales cerrar a la gente sin que haya una denuncia formal ante el PJ hasta por 36 meses. Ustedes están viendo a Pedro Pablo Kuczynski, cuando a los caviares Pedro Pablo Kuczynski no le servía, lo pusieron preso hasta a los 30 meses, lo han dejado salir y todavía no tiene una acusación formal. Esto está pasando en el Perú de hoy. Así pusieron 18 meses a Keiko en la cárcel y todavía no han formulado la acusación ante el Poder Judicial. Es decir, esto está pasando en el Perú. Lo que sucede es que el Perú andaba tan bien económicamente. Esta gente es inteligente, ha dejado funcionar la economía, pero fue copando los puestos, tomaron los medios. A los dueños de los medios se los acusó de delitos que no pueden haber cometido, ¿ok? Habrán cometido otros, pero estos eran graves y de esa manera algunos los terminaron metiendo presos y para salir prácticamente tuvieron que entregar los medios. Entonces, hay una concentración que se fue haciendo y quien va a concentrar casi el 80% de los medios es el mismo señor que es dueño de la primera constructora del Perú, qué casualidad, socia de Odebrecht. Entonces ustedes ya van sacando las cuentas de cómo mercantilistas con estos caviares de izquierda van a tener una sociedad muy productiva para ellos estos 20 años y va a ir cambiando caras en el gobierno, como por ejemplo la de Humala, que era un nacionalista, pero que se volvió de repente no tan nacionalista en función de cómo crecía su bolsillo. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, para mí, tuvo una oportunidad que se perdió, porque cuando Pedro Pablo Kuczynski llega a la presidencia, él es un hombre de derecha. Y Keiko Fujimori, que manejaba el Congreso, porque tenía la mayoría del Congreso, también es una persona de derecha. Había que sentarse y planificar no 5, sino 10 años de gobierno, porque Pedro Pablo con 80 años que llegó a la presidencia, o 81, difícilmente iba a tener otro año. Eso no se dio, al contrario, se pelearon, eso fue malo para todos. Y en todo este proceso de estos 20 años, cada vez que las cosas andaban mal, la culpa la tenía Keiko, la culpa la tenía Fujimori, pero Keiko, ya conocemos esa estrategia, eso en el Perú ha funcionado hasta no hace mucho. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando él dijo que había que terminar con Odebrecht por esta tremenda corrupción, entonces da la casualidad que Odebrecht muestra que alguna vez le dio una asesoría y a través de eso se hace la acusación que lo va a meter preso por 3 años y no sé en qué va a terminar todo eso. Eso es lo que yo llamo cárcel para todos y todas. Es decir, si los caviares manejaron Procuraduría, Fiscalía, Poder Judicial, Junta que designa a los jueces, entonces definitivamente han tenido un poder para hacer lo que les pareció. Entonces, hoy Vizcarra fue de ellos. Uno de los grandes errores perdonen que les diga esto, pero si no, no van a entender lo que pasó. Uno de los grandes errores de Toledo fue darle curso a la regionalización. La regionalización no es otra cosa que el dinero que concentraba el Poder Ejecutivo y distribuía a las regiones o departamentos de acuerdo al criterio, ahora se tenía que hacer por ley. Al hacerse así, eso consiguió de que un montón de regiones hubiera un montón de plata y ese dinero fuera malgastado. Por eso está este titular que dice, que es el diario El País, 14 de los 25 gobernadores peruanos están condenados o tienen casos abiertos por corrupción. Vizcarra es uno de esos gobernadores, ¿okay? Que va a llegar al poder cuando tumban a PPK y lo tumban porque ya tenían a Vizcarra en el bolsillo. Entonces, con Vizcarra empieza la descomposición. Es decir, el Congreso va a investigar a Odebrecht en una investigación seria, se va a satanizar el Congreso porque dominan los medios, y Vizcarra va a cerrar el Congreso y el Congreso y los medios lo van a aplaudir y el Tribunal Constitucional, que tenía 4 personas de izquierda y 3 no, también lo va a hacer. Pero aparece el COVID-19. Y el COVID-19
tiene una importancia vital en la política latinoamericana, porque nosotros tenemos, parte de nuestros problemas es que nuestra gente no cree en los políticos y tiene una mentalidad de corto plazo entendible, por otro lado. Pero ¿qué sucede? El COVID-19 trajo la muerte a la puerta de tu casa. Y eso hizo pensar en la gente en la búsqueda ya no de un televisor de 24 pulgadas, ni de fútbol para todos, es decir, las dádivas palidecen ante la necesidad de tener una seguridad, de tener un trabajo estable, de poder tener salud si la necesito. Es muy importante lo que pasó con el COVID en América Latina, tiene una importancia política y lo vamos a sentir. Este gobierno tenía una gran improvisación, mucha desidia. El sistema, el Perú está mucho más adelantado que nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, tiene un sistema del SINADEF, que es el sistema de registros de las defunciones, que los médicos lo pueden hacer por internet. ¿Ok? Uno puede bajar eso todos los días si quiere ver cuántas muertes ha habido. En el Perú, el SINADEF se puede determinar que ha habido 220.000 muertes. Pero yo he escuchado al jefe técnico del SINADEF decir que ellos solo registran 2/3 de las muertes, 2/3 en condiciones normales. Y estas no fueron condiciones normales. O sea que por lo menos técnicamente están en 330.000 y probablemente sean más. Esto es una tragedia que se está escondiendo. Los culpables, todos sabemos quiénes son, pero no se está haciendo nada al respecto. Pero esto, ¿cuántas guerras hay acá? Esto si nos hemos acostumbrado al COVID, nos hemos acostumbrado a la muerte, nos hemos acostumbrado a los números, pero esto es algo que no, en algún momento dado tendrán que verse, porque si no se ve, se va a repetir. Al cerrar el Congreso se tiene que llamar un nuevo Congreso. Este nuevo Congreso es un Congreso en que los caviares decidieron que nadie de los anteriores podía estar. O sea, ninguno de los que había investigado a Odebrecht podía participar en este Congreso, y así fue. Pero este nuevo Congreso no va a hacer lo que ellos quieren y va a vacar a Vizcarra por su corrupción evidente. Entonces, como vacan a Vizcarra y sube el señor Merino, que era el presidente del Congreso, y este es un hombre conservador, a la semana el señor Merino va a renunciar porque va a haber una serie de marchas violentas donde van a morir 2 chicos. Hasta hoy, curiosamente, las cámaras se apagaron ese día y no se pudo ver quién les tiró las piedras o los disparó o qué fue lo que pasó con esos chicos. Yo estoy seguro que fue la izquierda extrema la que lo hizo. En todo caso, se utilizó como herramienta para culpar a Merino y pedir su destitución. Una semana después, Merino estaba fuera y subía el nuevo presidente del Congreso, que es este señor que está acá, que es el señor Sagasti. En la foto en blanco y negro está el señor Sagasti, que fue prisionero por horas nada más en la embajada, mejor dicho, en la residencia del embajador japonés, cuando el MRTA tomó la residencia, un hecho que fue famoso porque dio la vuelta al mundo. A él lo dejaron salir a las 24 horas y acá mostraba orgulloso el autógrafo que había conseguido de Serpa Cantorini, el jefe del MRTA. Ese señor pasó a ser presidente del Perú. Imaginen lo que pasaba en las Fuerzas Armadas de ver a este personaje de presidente. Van a impulsar a candidatos caviares que no despegan bajo ningún punto de vista. Ya había descrédito caviar. Van a hacer unas elecciones ad hoc, porque son elecciones en las cuales, por ejemplo, nadie puede comprar los medios los compra el Estado y los distribuye a criterio. ¿Ok? Entonces, compra poco, distribuye parejo, pero compra poco. Entonces, lo que importa es cuánto tiempo consigues en los noticieros, pero los noticieros los manejan ellos. Entonces, la discrecionalidad con que se reparte el tiempo en los noticieros, no existe la discrecionalidad. Entonces, estas son elecciones muy duras para la derecha, son elecciones en que la gente no cree en el proceso y en realidad, por eso yo digo, ganó el ausentismo y para segunda vuelta pasa con blancos y nulos, porque hubo 30% de ausentismo, 19% blanco y nulo, y solo el 15% de los peruanos votó Castillo. Ahora fíjense que si unimos a la derecha, porque ahí tenemos a Keiko, Rafael López Aliaga está a la derecha de Keiko y Hernando de Soto, teníamos más de 31%. Entonces,
ya le da una explicación qué pasa con la derecha en el Perú. Entonces, en segunda vuelta, no habiendo podido colocar ninguno de sus candidatos, lo que va a hacer el caviarismo es apoyar al sombrero y al lápiz. ¿Ok? Y ahora van a ver por qué digo el sombrero y el lápiz. La realidad es la siguiente. Detrás de Pedro Castillo está Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, el padre de Vladimir Cerrón, era un profesor de la Universidad de Huamanga, muy destacado, un intelectual de izquierda, amigo de Abimael Guzmán. Y él va a ser asesinado, presumiblemente por fuerza de tareas, en los años de García, ¿okay? Del primer gobierno de García. Su hijo se va a ir a Cuba, va a estudiar medicina, es neurocirujano, va a estudiar política, es un cuadro cubano por donde lo miren, va a regresar al Perú y va a ganar las elecciones en Junín, se va a volver un gobernador y gracias a la regionalización va a tener un presupuesto muy grande. En Junín lo que él va a hacer es básicamente una mini Cuba, nadie trabaja si no pertenece al Partido Perú Libre, el periodista que se opone se tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Cerrón tiene casos de corrupción, tiene juicios y por eso no va a poder ser el candidato de Perú Libre. Entonces busca un candidato e invita a Pedro Castillo, cuya, digamos, trabajo hasta el momento había sido ser simplemente un hombre del sindicato de maestros, pero no cualquier sindicato de maestros, es la rama de Sendero Luminoso. Cuando Abimael Guzmán es detenido, decide abandonar la lucha armada y infiltrarse, volver, pero volver desde la sociedad. Y para él eso era desde los maestros. Entonces el Movadef, que es Sendero, lo tuvo al señor como su representante en las huelgas del magisterio por mucho tiempo. Vladimir lo va a llamar y va a decir, te presentas. El objetivo de Cerrón era obtener 5 bancas en el Senado para que su partido fuera de nivel nacional y terminó con el premio mayor. Eso es lo que ha determinado que esta gente hoy esté en el poder. La casualidad, no, bueno, es el trabajo caviar de 20 años de destruir instituciones, meter presos presidentes. Hay muchos que no están presos, pero tienen las acusaciones que podrían determinar el final de sus carreras, y entonces ahora fueron incapaces de crear nada. Entonces destruyeron, pero no crearon. Entonces ahora tenemos a este señor en la presidencia. Entonces, ¿qué quiere esta gente? Bueno, nueva constitución, ¿verdad? Penetrar el Estado para llegar a los militares, y los militares saben muy bien que al igual que en Cuba y al igual que en Venezuela, no pueden quedarse en el poder como pretenden por los tiempos de los tiempos. ¿Okay? Entonces los caviares los están contragolpeando, están tratando de penetrar las Fuerzas Armadas, hay una batalla en el Congreso, hay gente del Foro de San Pablo, cuentan con el CIDH, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre falla a favor de lo que digan los caviares. El narcotráfico, les doy un dato, Fujimori bajó las hectáreas sembradas de coca a la mitad, y eso puso a las hectáreas en 32.000 hectáreas. Hoy día son 80.000 de acuerdo a la DEA. Esta es la realidad del Perú. Esto es lo que está pasando con un poder muy grande que es el de narcotráfico. Entonces, el gobierno de Castillo y Cerrón tiene una gran incapacidad técnica y la gente está cansada. Hay una profunda resistencia popular. ¿Qué quiere la gente? Lo que ustedes están viendo hoy acá, que haya elecciones anticipadas. Esto es lo que la gente quiere. Ahora, no necesariamente va a suceder. Esta es la desaprobación del Castillo, como ustedes están viendo, es gigante, ¿verdad? Y lo que más está golpeando a la gente es la situación. O sea, no todo el mundo está en contra de Castillo porque la situación política es inestable, sino también porque no les ha subido el precio del pollo, el pollo es la proteína de los peruanos, y les ha subido también la gasolina. Esto es para ellos gravísimo. ¿Okay? Entonces, acá lo ven, la situación económica es la más afecta a la ciudadanía, mucho más que la situación política, es el tema económico. Esto
Ahora lo vamos a ver en un último cuadro que yo les hago un pequeño detalle. Porque acá lo interesante es ver, bueno, y con todo esto que hacemos, ¿qué podemos aprender? Entonces, estamos viendo en los caviares que maneja Fiscalía, Poder Judicial, Colegio de la Magistratura, principales medios, agencias de noticias. Es interesante cómo han desarrollado eso, porque las agencias de noticias tienen representantes, Reuters tiene un representante. Si ese representante de Reuters pasa lo que quiere pasar o lo que le dicen que pase, ustedes no se enteran de lo que pasa. Hoy se enteran de lo que pasa porque los caviares quieren tumbarse a Castillo. Esto es triste, pero es cierto, esto es lo que está pasando. Obviamente que tienen de su lado las ONG, Human Rights, Transparencia, etcétera, etcétera. Medio TC tienen, el Tribunal Constitucional, por ejemplo. El Tribunal Constitucional tiene 7 miembros. Debió cambiarse hace 2 años, no lo cambian. De los 7 miembros murió uno de izquierda, eran 4 de izquierda y 3 que podríamos llamar de derecha. Murió uno de izquierda y recayó la presidencia en uno de derecha. Entonces, por primera vez se puede sacar una decisión a favor de la derecha. La primera decisión que tomaron fue que restituyeran la libertad a Fujimori, porque fue perdonado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que buscaron un artificio a través de la Corte Interamericana para volver a meterlo preso. Entonces, ahora dijeron, no, eso está mal, se ha violado sus derechos y se lo libera. Bueno, no lo han liberado, ¿ok? Y no lo van a liberar porque el CIDH va a volver a fallar y se acabó el rollo. Eso está pasando hoy. Ahora, tienen pasivos, han perdido la credibilidad, hay un profundo rechazo popular. El caso Odebrecht, ellos han defendido a Odebrecht a muerte porque en Odebrecht está precisamente los mercantilistas que son su fuente, digamos, es decir, juegan en pared. Entonces, eso los ha expuesto y ahora hay un rechazo a ellos. Los medios han sido tan usados que se han desgastado, ¿ok? La Fiscalía del Poder Judicial, en su forma de trabajar, han perdido crédito. Los caviares se han financiado con el Estado. Les doy un ejemplo. Cuando se hizo lo que pidió el presidente Fujimori, que fue un sistema de compras del Estado, lo que se obtuvo fue, por la misma plata, un 35% más de publicidad de un año al otro. Se cambiaron los contratos para que hubiera un solo contrato hecho por los abogados del Estado para todos los medios, fueran de izquierda, de centro. Se prohibieron cualquier tipo de penalidades, porque no puede ser que te cobren el doble porque pusiste un aviso fuera de tiempo, no pagaste. Todo eso no existe porque es plata de todos. Lo que hicimos fue una intención de hacer un monto determinado, y si ese monto no se puede porque se necesitó el dinero para otra cosa, no podía haber ningún tipo de... Es decir, sí, eso es un buen trabajo, eso es lo de menos. Pero lo importante es que se cubrieron todas las necesidades mediáticas con 33 millones de dólares. En su último año, el señor Vizcarra pagó 500 millones de dólares. ¿Ok? Y 15 veces no creció el Perú. Entonces, lo que estaba pagando es esa docilidad de los medios que les ha mermado la credibilidad tremendamente. Entonces, están perdiendo ese financiamiento porque yo recuerdo que asesorías sería unos 8 o 10 millones de dólares en aquella época y Vizcarra gastó 500 millones de dólares en asesorías. ¿Y a dónde van esas asesorías? ONGs. En su gran parte son ONGs, es decir, los caviares. Entonces, están perdiendo ese financiamiento, están perdiendo puestos en el Estado, son mal vistos por las Fuerzas Armadas y su presencia en el Congreso es mínima porque no han podido construir un partido, no han podido construir gente. ¿Qué buscan? Bueno, hoy día quieren que se caiga Castillo y pretenden quedarse con su vice. O sea, en teoría la vice sería como su Vizcarra, por decirlo, su Sagasti. ¿Eh? Entonces están apoyando circunstancialmente los esfuerzos de la sociedad civil y del Congreso para sacar a Castillo. Perú Libre tiene el Poder Ejecutivo, los presidentes regionales, la izquierda militante, no la que está sentada, sino la que milita, la que está a más de 2.000 metros de altura, la izquierda extremista. Por supuesto que tiene el Foro de San Pablo, Cuba, Venezuela, y Evo se pasea por Perú como si fuera el dueño. ¿Ok? Y lo que no tienen los caviares, es el uso de la violencia. Porque este es un recurso que Sendero utilizó cuando le fue necesario y Cerrón también. Y tienen 70.000 millones de dólares de reservas en el Perú. O sea que si se inclinan por el populismo, podrían cambiar los índices de, digamos que hoy día no tienen apoyo, lo podrían tener. Pero no tienen cuadros.
improvisan, tienen corruptelas, o sea, el secretario del presidente escondía $20.000 en el baño de Palacio, si cometen errores infantiles, han perdido toda la credibilidad, hay un gran rechazo popular, hay un recelo de las Fuerzas Armadas porque están cambiando gente para poner gente propia, pero Sendero, es decir, estas Fuerzas Armadas han estudiado todas las acciones contra Sendero, ¿ok? Y ahora tenemos un presidente que está ligado a Sendero. Entonces, la policía ha perdido cuadros, se le han puesto gente en la que no cree, entonces hay una gran desconfianza, y en el Congreso son minoritarios. ¿Qué quiere Perú Libre? Cambiar la Constitución. Quiere cambiar la Constitución, ir a una Constitución bolivariana, nacionalizar, estatizar, eternizarse en el poder, la integración con Bolivia, o sea, estas integraciones que tienen que ver más con el origen, digamos, de los pueblos originarios que con la realidad objetiva, ¿okay? Ya han manifestado que van a echar a la DEA, quieren someter las Fuerzas Armadas y, por supuesto, liberar el cultivo de coca. Han empezado por levantar todos aquellos puestos que tenía el ejército en el BRAE, que es el Valle de los Ríos N. Bueno, en fin, el Marañón es una zona en la selva donde se produce el 50% de la coca del Perú. La sociedad civil tiene un rechazo conceptual a la izquierda. Esto es muy interesante. Es decir, durante la última campaña en segunda vuelta, como Castillo y la izquierda son pan-sudamericanos, digamos. O sea, ellos sueñan con la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, ¿ok? Lo que se le opuso fue el nacionalismo, lo que ellos mostraban el lápiz y quienes querían que ganara Keiko mostraban la bandera peruana. Los jugadores de fútbol pedían que votaran por Keiko con su bandera peruana. Es un tema nacional. Es decir, la izquierda es algo que está en contra de lo peruano, porque está muy asociado a que el país se vuelva como Venezuela, como Bolivia. Es decir, no son países que el Perú admire ni por casualidad. ¿Okay? Entonces, hay un rechazo conceptual a la izquierda. Quedan algunos medios independientes, quedan las redes que son muy importantes porque rebotan todo eso. Hay una mayoría frágil en el Congreso y hay medio tribunal constitucional. Habrá que ir a un cambio de tribunal que ya tiene 2 años de viejo, veremos qué pasa. Lo que sí hay una participación sumamente activa. Falta unión de los líderes políticos no comunistas y, por supuesto, falta un plan de contingencia y objetivos a corto y mediano plazo. ¿Qué busca la sociedad civil? La salida de Perú Libre, la reorganización de los entes electorales y nuevas elecciones. En resumen, los caviares son un poder en decadencia, el lápiz son un poder torpe pero con gran potencial de daño, porque si utilizan ese dinero que el Perú tiene para ser populares, estamos en problemas porque van a conseguir un referéndum que termine cambiando la Constitución. Los medios han perdido credibilidad. No les están funcionando como lo hacían antes. La gente se siente estafada. Esto es muy importante. Acá hay una estafa. Rechazan a Castillo y Caviares por igual, participan activamente en marchas y redes y ven al comunismo como una amenaza a la peruanidad. A partir de acá, ustedes me preguntan lo que ustedes quieran y eso sería más o menos lo que tengo. Esto no tiene importancia. Así que lo que voy a hacer es salir de esta pantalla. Entre la izquierda y la pared, Ricardo Winiski en esta reunión de Antropoceno. Gracias, Ricardo. Deja de compartir tu pantalla si te vemos todo a vos también. Abajo sí. Te dice dejar de compartir. Ahí estás, ahí salís de esa pantallita y te ves a vos y no ves a nosotros. Perfecto. Y a partir de ahora hacemos la apertura de preguntas. Quien quiera levanta su manito y en orden vamos dándole la palabra. Ya tengo a Mariano Vinograd, que es el primero, el niño aplicado que ha levantado la mano. Mariano, adelante. Gracias, Javier. Gracias, Rick. Bueno, una abundancia de información. Prometo mañana ver el video para tratar de entender un poquito más, pero más o menos los nombres estaba familiarizado. En fin, entendí un poco y seguramente otro poco no. Prometo volver a estudiar la lección. Me encantó la palabra los caviares. Ahora nos aclarás esta izquierda, en fin, no sé, después yo ya la asocio con alguna cosa parecida en Argentina, después
nos explicarás. Es una palabra, entiendo, que se usa en Francia, la izquierda caviar. No sé si en Perú es una invención tuya. Y el tema de los mercantilistas, esas dos ideas, después más adelante. Pero ahora quisiera hacer una pregunta más específica como agrónomo. En fin, para nosotros, para los frutihorticultores, Perú es un éxito frutihortícola. Es el país que ha desplazado a Chile, que ha desplazado a la Argentina, que exporta arándano, que exporta mango, espárrago, palta, etcétera. Conocemos el proyecto de riego de Olmos, conocemos el trasvaso del agua del este de los Andes al oeste. Acabo de venir de Chile lidiando con su sequía. Perú ha logrado resolver, regar el desierto. Entiendo que eso lo decidió Fujimori con su poder un tanto omnímodo, pero vos hablaste de dos quiebras del agro, una producto de Sendero Luminoso y otra previa que fue la que produjo la emigración de la gente de la montaña a la ciudad. En fin, también en Chile el boom agrario se produjo luego del colapso del sistema latifundista previo, y también ahora Colombia en fin, enfrenta un desarrollo frutihortícola como consecuencia de lo desmantelado que quedó su sistema agrario por los 40 años de violencia. ¿Alguna reflexión sobre esto? En todos los países del Pacífico hay una reorganización moderna, capitalista, competitiva, productiva de sus sectores agrarios, en general con orígenes un poco turbulentos. ¿Nos podés decir algo más de esto, del agro en el Pacífico? Sí, cómo no. Sí, en realidad, como bien dijiste, Fujimori era ingeniero agrónomo, ¿ok? Y el agro en particular tenía un gran interés en el agro. Ahora, lo que realmente hizo Fujimori fue la revolución en los impuestos, porque entrar a trabajar, o sea, hay dos cosas que hay que ver. Primero, Fujimori hizo el COFOPRI. ¿Qué es el COFOPRI? El COFOPRI es una entidad que tituló a todo el mundo. Hizo un estudio con el Banco Mundial, fue premiado por esto y empezó a dar títulos de propiedad. Estableció criterios. Una vez que hay un título de propiedad, esa persona pasó a ser sujeta de crédito. Esa persona pasó a ser dueña de algo, no solamente ocupando un pedazo de tierra en el cual no puede ser sujeto de crédito y además en cualquier momento se lo pueden quitar o se lo pueden... Era lo que sucedía, había uno encima del otro, esto es de la cooperativa, pero fue mío, pero fue del otro, bueno, vino, esto es así. Entonces, gran parte es, la cancha tiene que estar pareja, cada uno tiene lo suyo, y el que toma un crédito y no lo paga, lo puede perder, es otra historia, pero ya estamos jugando de otra manera. Lo segundo es el impuesto, te doy un ejemplo. Por ejemplo, seguramente tú conoces la zona de Ica, que se ha desarrollado extraordinariamente. Bueno, eso se desarrolla porque hay una ley que le permite a quien entra en un proyecto de esa naturaleza a contratar a la gente por un tiempo, por el tiempo de la cosecha, con un pago razonable, pero por horas o por días, con un sistema. Entonces, no tenías que luchar. Cuando yo vivía en el Perú antes de Fujimori, el 65% de lo que producía eran impuestos. O sea, gastabas más tiempo buscando cómo en eludir impuestos que en producir, porque era un absurdo. Pero vino Fujimori y bajó el impuesto creo que fue el 30% el máximo y a otra cosa, y se acabó, chao, final. Ya nadie quería eludir ni pagarle a terceros. Fujimori... No es una sola cosa. Tú tenías un sistema de, digamos, lo que sería acá la Dirección General Impositiva, que en el Perú era sumamente corrupta, ¿no? No como en otros lados, en el Perú era sumamente corrupta. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente te cobraba para que no pagaras tanto, para que no... Es decir, había todo este chanchullo y era una institución corrompida de cabo a rabo. ¿Qué hizo Fujimori? Hizo otra DGI, que llamó SUNAT. Y la arrancó con pibes que tenían 24 o 25 años pagándole $4.000 mensuales. No lo corrompía nadie. Y agarró al primer contribuyente del país, lo sacó de la DGI y le dijo, usted ahora paga impuestos en la SUNAT. Y encima eran impuestos que perfectamente pagables. Conforme fue pasando gente a la SUNAT, no solamente fue recogiendo más impuestos, sino
que la gente que estaba en lo que fue la DGI se iba, les dabas un buen plan y se iban, porque no estaban ahí por el sueldo, estaban por lo que ganaban por fuera. Entonces, instituciones que no servían, las fue agotando. O sea, yo un primer trabajo que hice para el Estado fue precisamente para la presidencia del Consejo de Ministros. Mi trabajo estaba más que nada en estrategia de comunicación. Entonces me llamaron para presentarme un problema que era precisamente que querían deshacerse de un número de empleados estatales, pero querían hacerlo de una manera ordenada. Entonces yo les diseñé un proyecto por el cual era pura investigación para preguntarle a esta gente qué era lo que querían. Y la gente en realidad cobraba un sueldo que no era su único sustento. Tenían un tallercito mecánico, tenían un grupo de clientes y eran contadores, tenían otra cosa. Y realmente lo que ellos hubieran querido es salir de una buena manera para poder dedicarse al otro. A algunos les faltaba financiamiento, a otros que eran intelectuales decían que si salían del Estado nadie los iba a contratar por la mala fama del Estado. Entonces diseñamos productos en el papel. Es decir, bueno, y si el Estado le diera un examen que se lo toma Pricewaterhouse, y usted pasa ese examen y se va, habiendo trabajado 10 años de contador para el Estado, y tiene un examen de Pricewaterhouse que dice que usted tiene un nivel de primera, es increíble la cantidad de gente que sí pasaban a estar interesados. Yo hice ese estudio en su momento y les di mi asesoría para este proyecto. No sé después qué pasó, porque era algo puntual y concreto. Pero el solo hecho que tuvieran esa preocupación era muy interesante. Entonces, no es que simplemente se dio la ley agraria y pasó esto. Se dio la ley agraria, pagaban menos impuestos, podías contratar sin tener que pagar toda la recatafila y no ibas a tener ningún tipo de problema posterior. Eso lo acaban de anular. ¿Ok? Eso lo acaban de anular. O sea, esto es un problema grave en ICA. O sea, lo que viste, no sé qué va a pasar ahora. Entonces, no sé si con eso no me quiero extender más. Sí, perfecto. Le damos la palabra si alguno quiere preguntar en la sala. Levanta la mano. Rick es un libro abierto, un apasionado del Perú. Se nota que yo no sé qué haces acá en Argentina de vuelta. De tu corazón, ¿cómo está partido entre Argentina y Perú? A ver, no, no creo mucho en los nacionalismos, te soy honesto, Javier, no tiene mucha importancia. La Argentina me duele la cabeza, o sea, me duele la Argentina. O sea, yo veo las cantidades de cosas que se podrían hacer y no se hacen. Mi lugar en el mundo es un pueblito que se llama Corcovado en Chubut, en la Patagonia, ¿ok? Si tú vieras todo lo que se puede hacer y ves chicos de 17 años que lo único que están pensando es ¿para dónde van a correr? ¿A dónde se van a ir? En un lugar extraordinario, que está todo para aprovecharlo. Yo hablé con Tompkins de Corcovado. Lamentablemente, Tompkins ya no está acá. Y yo tenía un proyecto. Es muy sencillo. Todos los pueblos, digamos, yo me recorrí desde de Bariloche para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando se vendían estas grandes estancias o cuando empezaban a progresar los pueblos? El negocio de los terrenos urbanos se los quedaron los locales, ¿ok? Pero los pueblos crecieron sin ningún orden, nada. Es decir, el colonizador es el asfalto. Entonces llega el asfalto y primero llega un turismo recuacho, y ese turismo recuacho hace que una persona que antes, por decir, criaba vacas, llegan unos cuantos hippies y le dicen si pueden poner su tienda en el jardín por 100 pesos, y le dice que sí, y espera que el año que venga ven y le vende. Entonces, ¿qué se hace? Una tuburización, ¿ok? Entonces no están preparados, no tienen placa, no tienen servicios, no tienen turismo, no tienen nada. Bueno, a la larga se van a transformar, como le pasó a varios de esos pueblos. Se van a transformar, pero en lugar de un proceso ordenado, con trabajo para todos, lo que tenés es algo que dura 30 años que pudiera haber sido 5 o 10. Entonces, antes que llegue en Corcovado, que todavía no llegó el asfalto, lo han cobrado 10 veces, pero no lo han hecho. Es decir, hoy tú podrías hacer, el río Corcovado es un río que sale del lago Winter, esto va a ser corto, y entra a Chile.
sube el salmón del Pacífico. ¿Ok? Tenés unas truchas maravillosas. Hay un solo pueblo, que es el pueblo de Corcovado en todo el recorrido. Yo llego a tener un buen manejo de aguas en ese pueblo, ¿ya? De aguas servidas, y yo podría decir que el río Corcovado corre pristino sobre el suelo argentino. Y yo podría orientar Corcovado a ser un pueblo verde. Uh-huh. Y es verde porque no ha tenido tiempo de civilizarse. Entonces, si tú le das un posicionamiento, hay mucho lo que puedes hacer. Por eso te digo, a mí me duele, yo veo muchas cosas. Veo en Entre Ríos, por ejemplo, se podría decir, en general, cuando escuchas a los políticos te hablan cómo solucionar el país en general. Y en realidad debería ser al revés. Deberías agarrar algo, soluciona eso, y el ejemplo es muy importante. Pieza por pieza. Pieza por pieza. Y en Entre Ríos es muy interesante, si otro día, si quieres, lo hablamos, el tema de la ganadería con pecado, ¿no? Que podría ser una solución para quien tiene 40 hectáreas, ¿no? Perfecto. Mariano pregunta acá en el chat, ¿a qué otro país podríamos analogar Perú? ¿Alguna equivalencia con Argentina? Mira, vamos a ponernos así. Las políticas hacen que la gente se comporte de una manera o de otra. En un país como la Argentina, Moyano es un hombre exitoso. Moyano es un ejemplo de éxito. Es un hombre que midió cuáles son las formas de llegar al éxito que la sociedad considera que es un éxito. Tener mucho dinero primero y después cómo lo hiciste no importa tanto. Esas son las reglas. Entonces, él es un hombre exitoso. ¿Ok? Entonces, no tener la moral es un problema. Si no la tienes, eres más fuerte. Entonces, si jugamos en ese terreno, estamos complicados. Entonces, si una persona no quiere trabajar para mí porque pierde su plan trabajar, no es que sea un vago, es que no le cierran los números. Entonces, somos nosotros los que hacemos en la cultura, es decir, son los pensantes, son los que no tienen que pensar en qué van a comer mañana, los que no viajan 2 horas por día en bus, o 3, y trabajan 10. Entonces, ese es para mí, las diferencias no son tan grandes. La diferencia es cultural. El peruano ha sido pobre mucho tiempo. No tiene agua. El agua es algo muy rico. La tierra no es plana. Entonces, tiene un amor por la tierra, una identidad con la tierra, y tiene, lo que yo te diría, tiene sabiduría. Pues es una persona muy, muy inocente en muchos aspectos y puede no conocer muchas cosas, pero tiene sabiduría. Si tú vas a la selva y ves, por ejemplo, nosotros tenemos un documental que se llama Candamo, la última selva sin hombres, espectacular, lo hizo mi hermano Daniel en el año 90, fue un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque es la historia de 3 campas, o sea, 3 personas que son locales en la selva, que son felices en la selva. La selva es una maravilla, la selva no necesita refrigeradora, la selva no necesita comida, la selva tiene agua, la selva es una maravilla, es segura, la selva es segura, no como la ciudad. Entonces, ese documental tuvo un éxito extraordinario porque son felices sin plata, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, para mí es como nosotros vemos las cosas. A veces las tenemos delante y no las colocamos en el orden adecuado. En nuestro plano estamos hablando mucho de un proteccionismo, de no abrirnos al mundo, y Perú fue un país que se abrió al mundo e hizo muy buenos convenios internacionales. Ahí vos ves una vía económica más aceptable que tendríamos que seguir adaptando nosotros. Yo lo que veo, sinceramente, es que te lo voy a poner de esta manera. Yo trabajé con Mario, le tengo un gran aprecio. Jamás pensé que Fujimori iba a trabajar con Fujimori porque trabajé con Mario. Es decir, a mí me becaron para ir a la Fundación Friedrich Neumann, que más liberales no hay, o sea, no fui a otro lado. Pero cuando a mí me llaman para que los ayude a hacer un sistema de compra de medio del Estado, que es el sistema de Procter & Gamble, no inventé nada, pero lo implementan, lo ponen a funcionar. De hecho, lo llevó al Congreso y lo presentó porque estaba orgulloso de su proyecto. Entonces yo empecé a conocer a Fujimori. Tengo una gran admiración, ¿ok? Definitivamente soy el primero que dice que era un autócrata, pero que cambió el destino del Perú, cambió el destino del Perú. Y mi impresión personal
es que él veía 20 años para adelante, 10 años para adelante. ¿Cuál de nuestros políticos has escuchado hablar de los próximos 20 años? O sea, ¿quién te ha dicho, quién se ha puesto a pensar que en el mundo tenemos un problema como, por ejemplo, del cambio climático, superpoblación, que es un tema que a mí me preocupa más, ¿ok? Y tenemos encima, te podría añadir el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y encima somos capaces de destruir el mundo en una guerra que nadie necesita, como la que tenemos ahora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a quedar el mundo? El mundo bipolar se acabó en 1990, pero el mundo unipolar está muerto, pese a la resistencia de la gente que rodea a Biden. Muchachos, se acabó. Eso no va a seguir. Entonces, ¿dónde tenemos que estar ahí? ¿Dónde vamos a estar dentro de... ¿Qué va a pasar cuando en el 2050 el mundo necesite el doble de comida? Eso no va a decir. Yo escuché el otro día que alguien, o leí, un historiador que vaticinó de que esta guerra iba a suceder. Bueno, no fue el único, hubo un montón de los que leen al neorrealismo, es decir, no descubrió América. Pero sí se equivoca cuando le contesta a una pregunta sobre qué debe ser Argentina. Él contesta que básicamente la Argentina, si no está con ellos o con Estados Unidos, etcétera, no va a estar en el mundo. Es que para él el mundo, ¿ok?, no es el mismo mundo en que nosotros vendemos nuestros productos. Nosotros vendemos productos a China, se los vamos a vender a la India, hacemos proteína. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es dónde vamos a estar en este mundo multipolar, porque la India ya suscribió el mundo multipolar, la China ya lo dijo, lo mismo, por supuesto, Rusia. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo lo vamos a jugar? Entonces, si nosotros tuviéramos un acuerdo, no, nosotros tenemos que tener acuerdos chicos para tener acuerdos grandes. ¿Estamos todos de acuerdo de que la población en la Argentina está mal distribuida? Yo creo que salvo los varones del conurbano que se van a quejar si les toca este tema, probablemente todos digan sí, es un absurdo, pues, ¿no es cierto? Que la Patagonia tenga que Chubut tenga 400.000 habitantes, no tiene sentido. Pero si estamos de acuerdo que eso está mal, ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Nada. Entonces, si va a haber planes sociales, como los que tú digas, ¿por qué los planes sociales no son un poco mejores en provincias si tratamos de fijar la gente a su lugar? Mira qué elemental lo que te digo, ¿ok? ¿Por qué no dejamos usar corbata? ¿Por qué no dejamos de poner aclaración de firma y DNI? No me hagas hablar. Pero me duele, todo eso me duele. Es decir, ¿ya? Te iba a preguntar de la visión del peruano de Argentina, que me imagino que hace 20 años era una y actualmente la visión del peruano sobre la Argentina es totalmente distinta, ¿no? Los peruanos aman la Argentina. ¿Lo siguen amando? Bueno, no, gracias. No solo eso, no conozco otro lugar que nos amen como nos aman en el Perú. Es increíble. Todos nuestros defectos les parecen simpáticos. O sea, es el matrimonio perfecto. O sea, todo lo que en otros lados los hace odiosos, a ellos les causa una sonrisa. ¿Okay? Y esto tiene que ver con que, en cierta manera, curiosamente, ellos sienten una debilidad por nosotros y también una admiración. O sea que esto es muy lindo de ver, de sentir, de vivir. El Perú es una maravilla, te tratan de una manera excelente, ¿sí? Así que yo te diría que eso está, no importa lo que hagamos, te van a querer igual. Mira que le hemos vendido armas a los ecuatorianos, hemos hecho pavadas, no pasa nada, no importa, está perdonado. Muy bien, última oportunidad en la sala si alguno quiere hacer alguna preguntita y si no vamos a ir cerrando esta cálida reunión donde hemos abierto una ventana al Pacífico desde las costas del Perú hasta la selva con Rick. ¿Alguno quiere hacer alguna preguntita más? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Rick, te quiero agradecer en nombre de todo Antropoceno el haberte acercado hace unas semanas, proponer esta charla y mandarnos un capítulo de historia que teníamos casi olvidada o desconocida,
muy claro el tema de cómo fue la evolución en el tiempo, el por qué hoy en día también se sigue pensando de esa manera en el Perú y las próximas actividades que puedan haber en Perú y en Argentina en este sentido. Te dejo las últimas palabras para despedirte. Bueno, el que tiene que agradecerles soy yo. Les agradezco mucho, le agradezco mucho al señor Vinograd que está mirando ahí. Y la verdad que es un placer, yo los felicito. Yo he visto con mucha atención lo que hacen, estoy tratando de leer para ponerme al día en lo que pueda ser ser útil con gusto lo voy a hacer. La verdad que estoy muy agradecido. Y del Perú me tocas y hablo, o sea que sí, la lengua bate donde el diente duele, ¿no? Así que muchas gracias a todos, sinceramente que sí, lo que ustedes quieran, acá estoy. Un aplauso para Rick, te esperamos próximamente entonces para hablar de pecan y ganadería, hay gente acá interesada en la ganadería. Y a todos ustedes los despedimos hasta la semana que viene, que vamos a tener un encuentro muy interesante en Duplex. Mariano va a estar con Josami en el mismo lugar que va a estar el expositor y yo de aquí conduciendo este antropoceno que nos llena de alegría y de entusiasmo cada semana. Un abrazo muy grande, los saludos a todos y que tengan muy buenas semanas. Abrazos.